Reflexiones sobre el sábado. Ese es el título que trae nuestra lección juvenil en este nuevo trimestre. Ya estudiamos la primera semana y en este folleto hemos encontrado unas lecciones muy interesantes para nuestra vida. Esta semana que terminó estuvo relacionada al enfoque adecuado en el día sábado para que se convierta en algo realmente espectacular en nuestra vida espiritual y nos pueda llevar a una muy buena experiencia cada sábado. Vamos a repasar esta lección, no te la pierdas, acompáñanos hasta el final. Bienvenidos al repaso de la lección Escuela Sabática Juvenil. Este folleto, sin duda alguna, ha traído unas lecciones muy importantes para nuestra vida y esta semana que acaba de terminar no ha sido la excepción. Vamos a inclinar nuestra cabeza ahí en donde estamos y vamos a tener una corta oración. Padre amado, gracias porque esta semana nos has nutrido, nos has llenado de enseñanzas importantes para nuestra vida. Permite, Señor, que en esta hora, al repasarlas, podamos aprender y podamos llegar a entender algunas cosas especiales para nuestro día a día. Gracias por este momento y bendice a cada una de las personas que en esta hora nos están viendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien apreciados, el enfoque adecuado. Ese era el título que llevaba esta lección que acabamos nosotros de terminar de estudiar. Es un título llamativo porque cuando nosotros hablamos de un enfoque adecuado quiere decir que hay otros enfoques diferentes, que hay algo diferente, que hay una esencia diferente que nosotros podemos llegar a entender o que podemos llegar a hablar. Para empezar, lo hacemos con una pequeña pregunta. ¿A quién celebramos? Hay diferentes contextos, pero cuando nosotros nos conectamos con una celebración en especial, por ejemplo, un cumpleaños, la mayoría de las veces nosotros llegamos a celebrar con la persona que cumple años. Es el homenajeado en el día, pero no es la homenajeada la mamá de este hombre o de esta chica, porque ese día se celebra es el nacimiento, el cumpleaños de esa persona, aunque sin duda alguna la madre también podría ser homenajeada en ese día, porque ella fue quien dio a luz ese día. Sin embargo, esta pequeña introducción nos hace profundizarnos en una parte muy importante, y es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y experimentemos en el día de sábado, en un enfoque adecuado. Hay diferentes formas y diferentes enfoques, pero esta lección nos ha traído un enfoque muy especial y un enfoque adecuado para vivir y experimentar el día sábado. El texto clave de esta semana fue Éxodo capítulo 20, versículo 8 al versículo 11. Y vamos a leerlo para entender cada palabra que nos dice la palabra de Dios en esta cita bíblica. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Esa es una cita muy especial y muy importante. Y de acuerdo a esa importancia, nosotros en esta semana, en esa lección,
identificamos algunas cosas que son claves para nosotros poder conectarnos, poder intentar relacionarlo con nuestra vida espiritual. Y una de las cosas que vamos a ver durante este repaso de lección es cómo centrarnos en el Dios creador, cómo centrar cada una de las cosas que vamos a ver, que vamos a tocar en el Dios creador, que es el punto esencial de esta lección. El primer tema que analizaremos es la expresión Dios es bueno. Vamos a interiorizar en esta pequeña frase algunas cosas que son importantes, porque por ejemplo, la bondad de Dios fue una bondad que fue evidente desde el principio de su creación hasta los últimos días, incluso hasta hoy. Nosotros, al pensar en nuestros antepasados, podríamos pensar en Noé. ¿Cómo vio Noé la bondad de Dios? Un Moisés que cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, guiado por Dios, encontró el gran amor de Dios en cada paso y en cada cosa que hacían. Aún muchísimo más adelante, el siervo David, cuando en su gran amor se refugió y encontró en él arrepentimiento, paz, tranquilidad y armonía. También un poco más adelante, los discípulos, cuando estuvieron con Jesús, entendieron y comprendieron la gran bondad de Dios por medio de su Hijo. Y un poco más adelante, Pablo, que fue uno de los grandes teólogos que se unió al mensaje de Jesucristo, también nos llevó a reflexionar en algunas cosas como estas. Así que es muy importante. Salmo 25:8 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñaba a los pecadores el camino. Ese es un punto muy interesante expresado por David. Pero también un poco más adelante, el Salmo 100, versículo 5 dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Y allí nosotros en esos dos textos hay muchos más, pero por el tiempo solamente vamos a ver estos dos. Nosotros podemos ver cómo David experimentó la bondad de Dios. Dios realmente es muy bueno. Y así como David y otros personajes lo experimentaron, hoy en nuestros días nosotros también lo podemos experimentar. Hay algunas personas que dicen que Dios es cruel, que Dios es injusto, que Dios no es coherente. Sin embargo, cuando nosotros nos centramos en la Biblia, que es la palabra de Dios, vemos a un Dios muy coherente, vemos a un Dios que da oportunidades, vemos a un Dios lleno de amor, vemos a un Dios que gira en torno a la idea de atraparnos, de encerrarnos en sus brazos de amor y en brazos de oportunidad para ser mejores cada día. ¿Cómo podemos nosotros cambiar o empezar ese cambio del punto de vista negativo de Dios? ¿Cómo poder hacerlo? Es algunas de las expresiones que muchos de nosotros hacemos y nos imaginamos en algunos momentos. Pero si nosotros vemos a Dios en tres etapas importantes o en tres fases muy importantes, vemos a un Dios que se presenta como un creador. Porque Génesis capítulo 1 inicia con una creación maravillosa, una creación espectacular. Dios con el tiempo manifiesta un plan de salvación, porque el ser humano se equivocó, falló. Y ahora luego Dios envía a su propio Hijo, siendo el Hijo el creador fundamental desde el principio. Y ahora se convierte en un intercesor. Está en el cielo, intercede por ustedes, intercede por mí. Y cuando nosotros lo buscamos y estamos más cerca de Él, Él está allí haciendo una labor de intercesión muy importante. Y la tercera parte, Dios como Salvador. Dios vino al mundo en un plan de salvación. Dios vino al mundo a entregar su vida. Dios vino al mundo a ir al Calvario. Dios vino al mundo en sacrificio para que por Él todas nuestras faltas, todas nuestras deudas fuesen pagadas. Y eso es muy clave, es muy importante. Así que nosotros vemos en este Dios, en ese Dios de amor, a un Dios creador,
un Dios intercesor y un Dios salvador. Es de vital importancia que nosotros tengamos esto presente en nuestras mentes, porque cuando nosotros vamos al sábado, al día sábado, vemos que el sábado hace parte de la creación, hace parte de ese diseño que Él mismo hizo para que nosotros pudiésemos disfrutar hoy de un día especial. Ese sábado reúne grandes características y reúne grandes recuerdos. El sábado declara la bondad de Dios. Y los que guardan el sábado, los que guardamos, intentamos de hacerlo lo mejor posible, nosotros lo hacemos y lo vivimos, lo experimentamos, es porque así lo creemos, porque así lo sentimos. Y ahí es donde empieza a perfilarse el enfoque adecuado que la lección nos quiere traer. Porque el sábado es un sábado de delicia, de paz, de tranquilidad y de armonía. Entonces ahí ya empezamos nosotros a ver y a identificar lo importante que es el buen enfoque en el sábado. Cuando nosotros leíamos el texto clave, la primera parte dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Cuando el texto dice acuérdate, es porque es algo que yo debo recordar constantemente. No es algo que yo debo recordar porque hace muchos años lo dijeron, o porque hace muchos años se escribió, o porque hace muchos años Dios lo envió a su pueblo, sino porque yo constantemente debo acordarme y debo recordar ese día sábado para santificarlo. Ahora, esta palabra santificarlo transmite paz, transmite armonía, transmite una esencia especial de amor, una esencia especial de desconexión a muchas cosas y de conexión a un único propósito: encontrarnos con Dios, disfrutar de su bondad, disfrutar de su amor y aprender grandes lecciones para nuestra vida. Así que ahí hay dos cosas muy importantes apenas en la primera expresión de esa parte importante que nosotros leíamos en esta lección. Ahora viene una parte muy interesante, y es cuando nosotros empezamos a interpretar algunas cositas que son claves para nuestra vida. Cuando nosotros empezamos un proyecto de vida, nosotros debemos realizar como unos prerequisitos en el avance que nosotros queremos hacer. Para cualquier cosa en la vida necesitamos unos prerequisitos. Por ejemplo, si tú quieres ser un buen agricultor, tú no puedes decidir al otro día ser buen agricultor. Cuando tú quieres ser un buen agricultor, debes empezar desde lo más simple hasta lograr lo más alto, que es ser un buen agricultor. Y los prerequisitos son empezar a ver qué tipo de tierra, cómo se maneja la tierra, cómo se arregla la tierra, qué tipo de semillas. Y todo esto es un proceso de prerequisitos hasta lograr ser el gran agricultor que tú has soñado. Nosotros en nuestra vida, tanto jóvenes como adultos y menores, desde nuestra temprana edad hemos entrado al círculo en los prerequisitos. Por ejemplo, las áreas académicas de nuestros colegios, nuestras universidades, todo gira en prerequisitos. Yo no puedo iniciar grado sexto sin haber hecho primero, segundo, tercero, cuarto o quinto. Yo no puedo iniciar una carrera profesional en la universidad sin haber terminado un bachillerato, sin haber presentado el examen del estado, sin tener ciertos puntajes. Todo esto son prerequisitos, y esto nos lleva a nosotros a pensar en nuestra vida espiritual, en el enfoque que nosotros estamos viviendo también con el día sábado. ¿Qué prerequisitos nos estaremos saltando nosotros para no disfrutar el sábado como realmente lo debemos disfrutar? ¿Cómo estaremos nosotros viviendo, experimentando el sábado, si nosotros tal vez nos hemos saltado algunos prerequisitos? ¿Existe un prerequisito que cubra todo, que en realidad cubra todo lo que existe?
Colosenses capítulo 2 versículo 3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es Cristo. El versículo 2 nos estaba hablando de Cristo, de Dios. Y por eso este versículo 3 nos dice que en Él están escondidos todos esos principios de la sabiduría y del conocimiento. Esto es algo clave, algo muy importante. Y todos los prerequisitos que nosotros necesitamos, todo, absolutamente todo, se puede centrar directamente en el Creador. Porque de allí es de donde nace la fuente de todo lo que hoy en el mundo existe. Todo, absolutamente todo, proviene de allí, de esa fuente importante. Por eso Proverbios 1:7 también menciona algo clave. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desechan la sabiduría y la enseñanza. Y hay dos palabras claves que están allí registradas en este versículo. El principio. Desde los principios, desde el origen, desde allí está la sabiduría. Y la sabiduría está en el temor a Jehová. Y muchos de nosotros a veces pensamos en esa palabra temor como esa palabra que trasciende miedo. Pero esa palabra que aparece allí, temor, está relacionada al honor, al respeto, a la reverencia que merece Jehová. A las ansias y al deseo de buscarlo, de querer encontrar en Él una esencia especial, diferente, y de poder encontrar en Él la confianza que nosotros podemos llegar a disfrutar de Él. Proverbios capítulo 1 versículo 7 es muy importante y es clave. El mandamiento del sábado es un recordatorio de que Dios es la fuente de todo, absolutamente de todo lo creado en el mundo, menos del pecado. Bien sabemos nosotros que el origen del pecado no empezó en Dios, pero este mandamiento del sábado nos lleva a tener una insignia de recordatorio de lo que Dios es y será con relación a la creación. Es muy importante y esto hace que el enfoque que nosotros vivimos sábado tras sábado pueda ser diferente, pueda cambiar un poco. Hay una parte de la lección que nos conecta con la investigación bíblica, relacionar versículos con versículos, relacionar el uno con el otro, y es una parte de investigar. Cuando nosotros relacionamos la Biblia, nosotros llegamos a encontrar cosas muy importantes, cosas demasiado atractivas. Y el folleto traía una parte muy clave y dice, investiga. Nos da algunos textos bíblicos y yo he escogido Salmos 111, versículo 10. Es un versículo muy importante, muy chévere. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor, su gloria permanece para siempre. Su loor y su gloria permanece para siempre. Qué importante y qué versículo tan especial. Prácticamente nos resume toda la lección, porque allí es donde está la esencia de lo que esta lección quiere transmitir a nuestra vida. Esta lección trae una parte muy importante y es una parte en donde nos hace una invitación especial también. Es donde nos lleva a nosotros a reflexionar en algunas cosas que son claves para nuestra vida. Y esta parte de la lección de esta semana que terminó dice, mantente ahí. Nos lleva a pensar en algunas cosas que son importantes. Mantente ahí, mantente en el enfoque adecuado.
Mantente en la esencia del día sábado, en recordar a ese maravilloso Dios que creó todo y que hoy por hoy nos brinda amor, nos brinda misericordia, nos brinda oportunidades de acercarnos a Él, de disfrutar de Él y poder ir a la fuente inagotable del conocimiento, de la bondad, del amor y de la misericordia. Ese es el enfoque adecuado. Cuando nosotros aprendemos a manejar este enfoque adecuado, nosotros empezamos a vivir un sábado de alegría, un sábado de paz, de tranquilidad, de armonía. Porque no debe convertirse en un sábado de cargas, de trabajo, que sea desgastante, que sea agotador. No. Si es esto lo que nosotros estamos viviendo y estamos experimentando, es el momento de hacer un alto, porque la lección de esta semana nos está invitando a tener un enfoque adecuado. Y ese enfoque adecuado está en recordar ese Dios de amor con su bondad, con su misericordia y con su inmenso llamado de invitación a estar más cerca de Él cada día. Esto es importante, es muy clave para que nosotros cada sábado lo disfrutemos y lo vivamos como realmente Dios quiere que nosotros lo vivamos en nuestro día a día. Realmente, el enfoque adecuado nos lleva a experimentar un sábado delicioso, un sábado tranquilo, un sábado de armonía, un sábado familiar, un sábado de conexión y un sábado de naturaleza, de contemplar la creación de Dios y de ver cómo a través de ella Dios nos habla a la bondad, al amor, al perdón, a la misericordia y a buscarlo para estar más cerca de Él. Esto es algo realmente interesante porque la creación fue hecha con palabra de amor, con ternura, con una expresión tan linda del Creador que decía, hágase la luz, y fue la luz. Hágase la hierba verde, y fue la hierba verde. Hágase los animales y los monstruos marinos, y se hicieron. Hasta el día sexto, cuando decidió crear al ser humano. Allí Dios, Jesús mismo, se tomó la tarea de formar al hombre, de crear una formación al molde de sus manos, a imagen y semejanza de Él mismo. Nosotros, como seres humanos, fuimos creados de una forma distinta. Dios se tomó el tiempo de formar cada parte de nuestro cuerpo. Dios se tomó el tiempo de formarnos y de darnos el aliento de vida. La creación, toda la creación de Dios, necesita mantenerse también ahí, viva, conectada, multiplicándose. Y la misma naturaleza, la misma creación de Dios busca los medios que están a su disposición para mantenerse ahí, constante, perseverante, viviendo, resplandeciendo. Cuando nosotros vemos la creación de Dios, las flores, los pajaritos, no trabajan, no buscan el sustento diario. Dios mismo se lo brinda, Dios mismo se lo entrega. Y de esa forma ellos viven resplandecientes, viven cada día estando en el mantenerse para alabar a Dios y glorificarlo con su esencia como son. Nosotros no somos la excepción. Nosotros también somos seres que necesitamos mantenernos ahí, en la esencia
de un sábado delicioso, en la esencia de un enfoque adecuado en el día sábado para disfrutarlo y para llegar a involucrar a otros en esto tan especial. Nosotros también necesitamos mantenernos ahí, y nuestra alimentación para mantenernos ahí, perseverar, es la palabra de Dios y la comunicación constante con ese hermoso creador de lo que en el mundo existe. Necesitamos estar cerca de Él, conectarnos con Él, hablar con Él, abrir la Biblia y encontrarnos con la voz de Él. Nuestro folleto de estudio trae algunas preguntas muy interesantes en este punto tan especial. Solamente quiero leer algunas de ellas para que usted allí en donde está pueda reflexionar, pueda pensar en ello. Dice, ¿en qué sentido puedes ver a Jesús en forma diferente o identificar algún rasgo nuevo en Él disfrutando del sábado? ¿Qué podemos ver de Jesús diferente cada sábado? Una pregunta que nos lleva a pensar en ese enfoque adecuado que nosotros debemos manejar, vivir y experimentar en nuestros sábados de alegría. ¿Cómo puedes darle a Jesús permiso para que acceda a cada área de tu vida? Ay, mis amigos, qué importante es darle un permiso a Jesús para que entre a las áreas de nuestra vida y haga creación en nosotros. Nos lleva a experimentar nuevas cosas, nos lleva a disfrutar cosas especiales, cosas diferentes y cosas que nos lleven realmente a vivir lo que Jesús quiere que vivamos. Última pregunta. ¿Cómo respondes al ver a Jesús de esta manera? ¿Cómo responderías tú si vieras a Jesús cada sábado, incluso cada día de tu vida, con una esencia de amor, bondad, misericordia y descubriendo algo nuevo de Él? ¿Qué podrías enseñar a otros? ¿Qué podríamos nosotros hacer si conociéramos cada día a Jesús un poco más y un poco más? Ay, no. Esta lección trae unas cosas muy importantes que realmente nos llevan a pensar en cosas para llevar a nuestra vida práctica. Y hablando de cosas prácticas, hay una sección del folleto que nos dice: implícate, involúcrate, éntrate. Discernir a Cristo. Qué frase bien interesante. Qué frase bien llamativa. La máxima expresión de amor de Jesús fue en el principio cuando creó los cielos y la tierra. San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5, nos habla algo realmente importantísimo. Dice que en el principio Jesús mismo era Dios y Él era la palabra de creación. De Él mismo fue que salió la creación. Entonces, es algo tan especial, tan maravilloso, saber que el mismo Jesús fue quien creó todo. Fue quien dio forma al cuerpo del ser humano. Es algo realmente espectacular. Y Jesús es el mismo Jesús que creó el mundo, la naturaleza, las constelaciones. Ese mismo Jesús que formó al hombre y a la mujer, vino aquí al mundo, se hizo semejante a los hombres y siguió mostrando y brindando su amor, su bondad, su misericordia.
y nos enseñó lo importante que es el servicio, servir a otros, ayudar al necesitado, apoyar al que está luchando en su día a día. Siguió mostrando ese amor inmenso por la raza humana, su bondad, tanto que entregó su vida por ti y por mí. Vino aquí al mundo, murió, derramó su sangre en la cruz para que tú y yo pudiésemos tener una oportunidad de perdón y la oportunidad de hablar directamente con Dios. Querido amigo que nos acompañas, después de todo lo que hemos dicho, después de todo lo compartido, después de cada una de las palabras mencionadas, queda una pregunta importante que quiero que te lleves en tu corazón, en tu mente. ¿Qué piensas hacer de ahora en adelante? Es importante que lo que hemos compartido en esta hora lo podamos llevar a nuestra vida práctica. Podamos empezar por algo muy pequeño, pero que podamos empezar por algo. Necesitamos cambiar nuestro estilo de vida y sobre todo vivir un enfoque adecuado para con Dios en el día sábado. Viene la última parte de esta lección y es una parte interesante. Esta sección se llama Inquiere. Examina, reflexiona, piensa, indaga. Mírate en el espejo. Evalúate. Toma decisiones. Reflexiona. Y en esta sección vamos a leer un par de preguntas que son muy interesantes. Por ejemplo, no las voy a leer todas, voy a leer apenas algunas. Dice, ¿de qué manera la bondad de Dios es desafiada? Escríbenos allí en los comentarios, escríbenos en el chat. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esta pregunta? ¿De qué maneras la bondad de Dios es desafiada? Hoy en el mundo hay muchas teorías, hay muchas ideas que desafían la bondad de Dios. Pero colócanos allí los punticos que tú nos quieres compartir. Es importante, hay que pensar muy bien en estas preguntas. La siguiente pregunta: ¿cómo has experimentado la creación espiritual y el mantenimiento espiritual en tu vida? Qué importante es que le permitamos a Jesús que haga creaciones espirituales en nuestra vida. Qué importante es que podamos crecer espiritualmente, que podamos estar un poco más cerca de Dios cada día. Qué importante es experimentar realmente un crecimiento al lado de Dios. ¿Cuál ha sido tu experiencia, amigo? Compártenos, escríbenos allí en el chat. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Y vamos a disfrutar de esto con más personas. ¿Cómo se puede mantener el enfoque en Dios durante todo el sábado? Este es importante. Este es importante porque necesitamos mantener ese enfoque adecuado en Dios. Amigo, escríbenos allí cómo lo harías tú. ¿Cuál es tu idea para mantener el enfoque en Dios durante el día sábado? Cuéntanos allí cuál es tu idea, cuál es tu estrategia. Yo pienso que uno de los enfoques más especiales es teniendo una disposición completa a hacer lo que Dios quiere que hagamos en su día. Servir a otros, ayudar, darle la mano al necesitado, compartir con otros, visitar, abrir su palabra, dedicar un tiempo especial para hablar con Dios. Escríbenos tus ideas. ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué ideas nos propones? ¿Qué ideas nos comentas para que nosotros las podamos tomar como una ayuda para nosotros? Y la última, ¿qué factores causan que perdamos el enfoque
en Dios el día sábado. Ay, esta también es muy importante, porque esta pregunta quiere que nosotros vayamos a analizar lo que sucede con nosotros en el día sábado y podamos hacer una lista especial de qué factores son los que me llevan a mí a perder el enfoque, a distraerme, a desviarme del enfoque adecuado. Y de esa forma nosotros, al identificarlos, vamos a poder trabajar para mejorar y empezar a eliminar una a una, y de esa forma poder disfrutar mejor el enfoque adecuado de conexión con Dios en el día de sábado. Yo espero, mi querido amigo, que este repaso de lección te haya servido grandemente para que puedas aplicar a tu vida estos pequeños consejos que serán de bendición. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza, la sabiduría, para que podamos disfrutar del día sábado y poder vivir un enfoque adecuado junto a Él y en el día sagrado. Cerremos nuestros ojos y tengamos una corta oración. Amado Dios, gracias porque hemos aprendido algunas cosas muy importantes para nuestra vida. Gracias, Señor, porque hemos recordado lo importante que es manejar un enfoque adecuado el día sábado para contigo, de relación, de paz, de tranquilidad, de armonía y sobre todo de conexión contigo, Señor. Danos, amado Padre, la sabiduría, las fuerzas que necesitamos para avanzar, para poder disfrutar del día sábado y también aprender de ti. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque hasta el día de hoy la sigues brindando a cada uno de nosotros. Oramos en especial por aquellos que se han conectado con nosotros, que han visto este video. Bendíceles, cuídales, protégeles y cubre sus necesidades. Déjanos con tu bendición, amado Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, nos vemos la próxima semana en un próximo video. Meditaciones jurídicas es el título de la lección juvenil de la próxima semana. Así que no se la pierdan, va a estar muy interesante. Hasta pronto, Dios los bendiga.